Todo género cinematográfico tiene sus clichés. Estos constituyen la identidad de cada uno de ellos y le dan una idea a la gente de qué esperar de la cinta, volviéndose alguna de ellas clásicos y las bases del género, amados por unos y odiados por otros. En lo personal no me molestan siempre y cuando los responsables de una producción audiovisual sepan darles la vuelta o innovar de lo ya establecido y ya visto. El género del terror no es la excepción. El uso de jumpscares, el uso de silencio engañoso antes de dicho jumpscare, personajes estúpidos por conveniencia de guión, posesiones, exorcismos, iglesia, curas o padres católicos, lugar maldito, lejos de las ciudades cosmopolitas. Como dije, no me molestan dichos clichés, siempre y cuando intenten hacer uso de dichos recursos y contar algo nuevo. En otras palabras, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, a nivel narrativo y audiovisual. Por ello analizaré estas 3 cintas de terror estrenadas este año, las cuales poseen dichos clichés y las cuales tuve la oportunidad de ver. No obstante, hacen uso de ellas en su historia de manera distinta. El problema con El exorcismo de Dios es que tiene dichos clichés, pero no ofrece nada nuevo. El primer rastro de existencia que supe de esta cinta, al igual que mucho, probablemente fue este TikTok viral, el cual me hizo decir, ¡qué cara! No negaré que como alguien creyente me causó cierto shock, y por cómo estaba presentado su giro para la mitad. Un hombre de fe viendo la supuesta base de su fe, una versión tergiversada de Cristo frente a sus ojos. Una prueba de que el diablo puede tomar muchas formas, incluso del mismo Mesías para manipular y tentar a sus fieles. Un recurso muy recurrente en este tipo de cintas, la demonificación o tergiversación de figuras religiosas. No obstante, en ese mismo TikTok se ve una de sus muchas falencias, los efectos especiales. Tomando en cuenta su presupuesto, no entiendo por qué el director se arriesgaría en filmar una escena así. No diría que tenía expectativas, sino más bien curiosidad. Sonaré prejuicioso para algunos, pero ¿cuántas cintas del extenso repertorio de exorcismos y posesiones puede decir que son memorables? Porque esta lo sería sobre todo viendo su tráiler. A esas alturas, hablar de la decadencia del cine de terror es ya un tema quemado. Su fecha de lanzamiento oficial fue el 17 de febrero de 2022, llegando a nuestra región a mitad de año. Dicha cinta nos cuenta la historia del padre Peter Williams, un exorcista gringo cuyo primer exorcismo de una joven poseída por el demonio Balaam termina en un fracaso y en el abuso del padre a la joven. Desde entonces el padre vive con esa culpa y años después dicho crimen resurgirá para recordarle su error, del cual se justifica haber sido poseído por dicho demonio, al cual se enfrentará una vez más para obtener su cuerpo. Tomando esto en retrospectiva, no creo que El exorcismo de Dios sea el título apropiado, a nivel narrativo. Incluso es algo confuso. ¿Se refiere a exorcizar al mismísimo Dios? ¿O que el exorcismo será hecho por o un representante de Dios, que sería el Padre? O sea, es similar al título El exorcismo de Emily Rose, en donde la tal Emily es la exorcizada. Creo que ahí hubo un mal uso de términos. No obstante, para propósitos de marketing es más efectiva la primera, dándole así la sensación de peso y seriedad a la historia, y así despertar el interés popular. No obstante, el único rastro que vemos de esta premisa es unos minutos en el tercer acto, en donde el antagonista Balaam realiza un exorcismo para sacar a Dios el Padre. Repito, un demonio realiza un exorcismo para sacar a Dios del Padre. Y también cuando el padre negro racista dice que supuestamente más preparado que el protagonista le dice que para vencer a Balaam debe enfrentarlo by not believing God is with you, but by believing you are God. ¿Qué? Uno de sus principales problemas son los personajes. Personajes que te importan muy poco. Una vez más, personajes estúpidos que realizan decisiones estúpidas por conveniencia de guión. Personajes que solo funcionarían dentro de su universo establecido. Que en lugar de mirar en todas direcciones al entrar a un lugar desconocido, como cualquier persona racional haría, solo miran a su frente convenientemente mientras un jumpscare nos espera en los puntos ciegos. El protagonista a nivel narrativo es decente. Llegas a empatizar o como mínimo a entender la situación del protagonista, con la culpa que siente, pese a que se justifique con que estaba poseído en ese instante, mientras todos lo llaman santo, siendo consciente que no lo es en lo absoluto. A nivel interpretativo, el actor logra arreglar en ocasiones las falencias de guión y dirección. La famosa escena del pasillo es un claro ejemplo de esto. Vemos su miedo, un momento de confusión al ver que al ser el que clama para combatir a los demonios, se encuentra frente a él. Aunque hubiera sido mejor que dicha aparición sea la primera y no la tercera en la cinta, para que la conmoción hubiese sido mayor, lo cual afecta en el nivel del shock del espectador, sobre todo cuando en esas anteriores apariciones ya tuvo contacto con él, pese a que eran sueños o alucinaciones, y en esta ocasión se siente casi repetitiva. Una vez más, dicha figura demoníaca va a por él. Las falencias de dirección se ven en los planos genéricos y casi siempre abiertos. Pobres, no a nivel de presupuesto sino a nivel creativo para saber dónde posicionar y cómo mover la cámara, minimizando el miedo que deberían provocar los personajes poseídos. Todo esto sumado a un montaje que, en ocasiones, no ayuda. En lugar de ir de planos abiertos a cerrados como es común para escenas de suspenso, casi siempre se mantienen planos abiertos, aniquilando toda oportunidad de crear tensión de manera visual. Diría que estas falencias son producto del bajo presupuesto, pero estaría equivocado rotundamente. Se podría entender como el estilo del director si es que fueran efectivas, pero no lo son, por lo que se recurre a jumpscares para
para causar susto fácil, incluso en escenas donde no se requieren. Pero... Escenas similares a estas. Elliot. Oye, Gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Sister. En la primera escena el joven pudo responder desde su lugar, pero para la directora fue preferible ese efecto sonoro porque... ¿susto? De la misma manera con la monja. Pudo haberle susurrado, pero mejor es ese efecto sonoro porque... género de terror, supongo. Aunque no es una escena de terror, por lo que es, repito, innecesaria. Y al hacer uso recurrente de cualquier recurso sin creatividad se pierde la magia. Aunque tampoco en esta cinta se llega a un nivel exagerado de abuso, como por ejemplo, los recursos cómicos en Thor Love and Thunder, como lo mencioné en mi video. Por otro lado tenemos a su colega racista, o xenofóbico, no lo sé. If I can make it to hell, I can make it to Mexico, which according to the London Times is about the same. Cuyo único propósito en la cinta es ser el alivio cómico, efectivo para el resto de mi sala, aunque a mí no me dio ninguna gracia. Al inicio de la cinta se lo muestra como un superior en rango a nuestro protagonista, y le prohíbe hacer el ritual de exorcismo por no estar preparado. No obstante, para cuando se reencuentran ya tuvo su desarrollo de personaje como padre escéptico, que no le importa su vida porque le vendió su alma a Balaam. Verlo de ese modo me es más interesante porque la cinta no te lo deja en claro y es mejor esa opción a creerme que dicho personaje siempre fue así de estúpido, cuyo punto clímax se ve en el exorcismo que le hacen a una joven en la prisión, la cual resulta ser la hija del protagonista y de la mujer a la que violó en el principio. El padre negro reta al demonio, lo subestima y procede a irse por unas chelas. No soy erudito en la Biblia ni la sigo a rajatabla, debería, pero sé lo básico. ¿Qué hay de no poner a prueba al Señor tu Dios? Pese a que sea un hombre de fe, subestimar al diablo porque crees que Dios está contigo no es muy basado que digamos. Y lo digo en comillas porque más adelante nos revelará que hizo pacto con Balaam. Más adelante ambos se enfrentan a las prisioneras poseídas y en eso el padre negro ve una alucinación demoníaca de la Virgen. A continuación le pide a San Miguel. Me pregunto por qué, cuando lo más apropiado sería hacerlo en el nombre de Jesús. Según la Biblia, Él es el camino, la verdad y la vida. Supongo que no cualquiera puede hacer un exorcismo, sobre todo alguien tan atrevido como este personaje, quien, repito, vendió su alma al diablo. ¿Por qué siquiera entonces es capaz de espantar demonios? Supongo que depende de la visión que tengas. Si eres católico, además de a Jesús y a Dios, probablemente venerarás a María y otros santos y ángeles. Si eres cristiano evangélico, probablemente no verías esta cinta porque te parecería una ofensa a tu fe, lo cual es más que comprensible, y en caso te dieras la chance de verla, te harías las mismas preguntas que yo. Y si eres un no creyente, probablemente no te importe nada de esto, pero de igual manera notarás alguno de estos problemas. De todas formas, la cinta hace un pésimo trabajo en la construcción y exposición de su mundo. ¿Quién es Balaam? ¿Por qué esperó específicamente 18 años? ¿Simplemente para hacerlo una historia más actual? ¿Por qué no están entonces con mascarillas por la pandemia? ¿O es un universo alterno y estos son otro tipo de católicos que no le saben a la Biblia, la base de toda corriente cristiana y la palabra de Dios? ¿Por qué Balaam específicamente es el antagonista y no el mismísimo Lucifer u otro demonio de mayor rango? Concordaría mejor con este título, Dios versus el diablo, en lugar de que un demonio random pueda ser capaz de sacar a Dios del cuerpo del protagonista. ¿En qué rango está específicamente Balaam? No esperaba una charla de misa en esta cinta, pero sí como mínimo una exposición decente, como cualquier cinta, de cómo funciona su universo, en este caso de la fe católica, según el director, y el ámbito paranormal o sobrenatural. Sin embargo, la cinta simplemente quiere que lo des por sentado. De lo que sepas o hayas aprendido de cintas de exorcismos, basta, ¿no? No sé cuánto tiempo dedicaron a la preproducción y a la escritura de guión, pero creo que ni siquiera se dieron el tiempo de investigar. Simplemente tomaron como base lo visto en cintas de posesiones y listo, intentan adaptarlo a su manera. En otra palabra, seas creyente o no, un crítico de cine o un consumidor promedio de cine de terror te parecerá incoherente, una falta de respeto a la inteligencia. Una cinta que ya desde su título se planteó una valla demasiado alta, con una historia que no le hace justicia. Rescato el mensaje entre comillas que quiere dar la cinta, como que el diablo adapta de distintas formas y que está incluso infiltrada en la iglesia católica, está presente, no específicamente a través de posesiones, pero a través de las acciones y pecados que han realizado un sector de sus representantes. No obstante, dicho mensaje se ve opacado por sus falencias por donde lo veas y cómo lo veas. Los lugareños creen en los espíritus hace mucho tiempo, quizá incluso antes de que existiera la religión. Creemos que los espíritus están en todas las cosas, en las casas, en los bosques, en las montañas, en los árboles, en los campos de arroz. En cada lugar puedes encontrar un espíritu.
Una cinta colega que hace un trabajo mejor en la exposición de su mundo es The Medium. Es una cinta de cuya existencia supe a través de ese post de Facebook el año pasado, y mi reacción al ver esto la primera vez fueron sentimientos encontrados. Investigando un poco más, descubrí que dicha publicidad, probablemente pagada, no se quedaba en un post de Facebook. Y eso me llevó a preguntarme en ese momento, ¿hasta cuándo se seguirá usando este tipo de publicidad? Lo cual me lleva a la pregunta, ¿cuántas veces más habrá gente que seguirá cayendo en la misma publicidad de la disque mejor película de terror, Dormirás con la luz prendida, la más terrorífica del año? Este recurso post actividad paranormal y la bruja de Blair, a este punto considero que ya es aburrido y gastado. Habían varios posts similares a este, con el mismo párrafo, o sea, creo que ni siquiera se molestaban en parafrasearlo, lo cual me hacía sentir pena ajena al ver cómo por milésima vez eran seducidos y convencidos por este tipo de publicidad. O sea, creo que no hace falta ser un cinéfilo, sino como mínimo un consumidor promedio de terror para darte cuenta que es manipulación mediocre, pero desafortunadamente efectiva. Pero ya hablando de la cinta en sí, diría que es decente. The Medium es un documentary demasiado bien hecho, que nos ubica en Tailandia y se centra en la familia de Nim, cuyos miembros femeninos por varias generaciones han sido mediums de la deidad Bayan. Es el status quo y el mundo ordinario hasta que Mink, la última de la familia, es poseída por quien se cree que a un principio es dicha deidad para que siga con la tradición. No obstante, conforme avance la cinta se descubrirá que se trata de otros espíritus. Y quiero empezar con esto último, la exposición de la cinta sobre su folclore, cómo la escena inicial nos ubica tanto espacial como folclóricamente en las creencias y rituales de lo rural. Paisajes tailandeses tan realistas y naturales que por sí solas logran ubicarte y envolverte en la trama, que se sienten tan vivos a nivel visual y sonoro que te transmiten miedo, porque puedes ser tú quien se pierde en dichos rincones alejados y casi desconectados de la sociedad, pacíficos y bellos, pero a la vez perturbadores. En otras palabras, una atmósfera inquietante y aterradora. Y como conforme avanza la historia, lo que nos parecía familiar se tornará extraño, desconocido y por ende aterrador conforme avanza la historia. Historia que, si bien dura más de 2 horas, las consideré necesarias para adentrarnos en ella orgánicamente y en el cambio de Mink, a pesar de que tiene escenas que pudieron ser omitidas o tratadas de mejor manera. Al igual que en El exorcismo de Dios, el enfoque central está en una posesión y exorcismo, solo que, en lugar de un demonio bíblico o religioso, es perteneciente a la cultura tailandesa, la cual está constituida por diversos espíritus. No obstante, es debido a su exposición y al tiempo que se toma en desarrollar a sus personajes, en que se logra una mejor conexión con la cinta, haciendo una comparación entre ambas víctimas de las posesiones. A diferencia de en El exorcismo de Dios, en The Medium vemos este cambio progresivo de la protagonista, Mink, a diferencia de en El exorcismo de Dios, en donde no vemos a la víctima de la posesión en su estado humano natural, lo cual sucede hasta el final de la cinta. Durante el resto del largometraje solo la vemos poseída y no logramos una conexión con ella, ¿por qué nos interesaría lo que le pasa a su personaje? Uno de los temas principales de esta cinta es la fe, un tema que comparten ambas cintas. No obstante, en The Medium la trabajan de mejor manera, al punto de que probablemente te pondrán en una duda existencial. Vemos a estos personajes dudar de sus propias creencias, personajes cuya fe será puesta a prueba hasta el tercer acto, con el exorcismo, solo que en lugar de un cura católico es un chamán, terminando tanto este último como sus ayudantes poseídos. Un festín de masacres, jumpscares, cadáveres y sangre. Tercer acto que, si bien no es para nada original, cumple su dramático e inquietante propósito. Por otro lado, si bien los aspectos técnicos están bien trabajados como la sonorización, desde lo ambiental hasta lo musical, rompe con el pacto ficcional. ¿Recuerdan que al principio dije que era un documentary demasiado bien hecho? Pues, a diferencia de las mencionadas Actividad Paranormal y La Bruja de Blair, no hay forma de que esto haya sido grabado realmente o sea verosímil. Me explico, no hay forma de que dichas filmaciones hayan sido encontradas, porque todos terminan muertos, recopiladas, sonorizadas, montadas y musicalizadas con una calidad cinematográfica. No te la crees. De hecho, lo más verosímil hubiera sido un documental sobre este documental. Si bien los movimientos de cámara vertiginosos son efectivos al crear incertidumbre, también posee el mismo problema. En ocasiones están tan bien posicionadas que rompen con dicho pacto o siguen grabando, pese a que los personajes les digan que dejen de grabar. ¿Puedes dejar de grabarme todo el tiempo? Estoy borracha. Déjame. Pero convenientemente hacen caso omiso. Dicha conveniencia también se ve en los personajes. Si bien las actuaciones se sienten naturales y convincentes, desde los adultos creyentes y tradicionales hasta la juventud escéptica, dicha verosimilitud es arruinada por las clásicas decisiones estúpidas, que suceden en pos de que siga la historia. Salvo por la familia principal, no te interesa el resto de personajes. Es más, anhelas que mueran. Un claro ejemplo de esto es la esposa del tío.
o la cuñada, que gracias a ella se va todo a la mierda y no la piensa dos veces de mandar todo al Joraca antes de pensar de que quizás esté siendo manipulada. Y en primer lugar, ¿qué hace ella ahí? Si ya tuvieron una mala experiencia un día antes dentro de la cinta cuando su bebé fue raptado por la joven poseída, ¿no era mejor opción dormir en un hotel en lugar de estar cerca de la casa de la joven poseída? Convenientemente también los personajes no responden ciertas dudas o preguntas para crear incertidumbre. Tiene una pegatina que dice: este auto es rojo. ¿Qué tiene que ver eso con la ceremonia? De todos modos, si ignoras estos problemas, The Medium es un gran espectáculo. Para nada la cinta más terrorífica del año, desde mi perspectiva. Después de que conoces el neoextremismo francés, no hay nada que te impresione, ni mucho menos la mejor del género, pero sí una cinta que te mantendrá al filo del asiento, en tensión constante y en la incertidumbre, al ver cómo cada idea, creencia o plan es descartada o derribada. Uno de los grandes logros de The Black Phone es su atmósfera, dirigida por Scott Derrickson, una cara del género de terror y basada en la obra de Joe Hill. Dicha cinta nos ubica en un condado de Estados Unidos, en barrios alejados de las grandes ciudades y apropiados para que un asesino serial, como el raptor en la cinta, pueda cometer sus crímenes retorcidos sin gran repercusión. El asesinato de los niños. Uno de ellos será Finney, el protagonista principal, un niño que será secuestrado por este asesino enmascarado y, para escapar, deberá escuchar las voces de las víctimas anteriores provenientes de un teléfono negro colgado en el lugar donde se haya retenido, mientras su hermana, a través de sus sueños, hace todo lo posible por encontrarlo. Su secuencia introductoria nos familiariza con la historia, no solo a nivel espacial, en dicha urbanización y con los personajes, sino a nivel psíquico, la paranoia producto de las desapariciones. A esto se le suman las actuaciones de los hermanos protagonistas, personajes que se verán obligados a crecer y enfrentar este ambiente hostil, logrando que conectemos con su inocencia y preocupándonos por lo que le suceda. Por ejemplo, si la hermana será la siguiente víctima en ser raptada de camino a sus pijamadas, o cuando va en busca de su hermano. Ambos aspectos se complementan y dan como resultado una introducción enganchante, acompañada por un tema principal que nos recuerda a cintas colegas sobre crímenes o asesinos seriales setenteras. Tema compuesto, al igual que todo el score, por Mark Corbin, responsable de la identidad musical de The Witch y The Lighthouse. Como toda cinta perteneciente al género de terror, hace uso de los jumpscares, pero solo la dosis necesaria, proveniente de lo sobrenatural. Desarrolla ambos aspectos. Dichas señales los ayudarán a desarrollarse como personajes y a fortalecer su vínculo familiar. Aunque en un principio no llegue a conectar con ese detalle, lo terminé aceptando, sobre todo para el final satisfactorio de la cinta, con Finney ascendiendo a su libertad, la cual se mantiene en el plano realista, sin sacarse de la manga algo anticlimático como que el asesino seguía vivo, que realmente todos estaban muertos, como nos hace creer la cinta por unos segundos. Como dije, es una historia realista con pasajes sobrenaturales, manifestados en los sueños de Gwen, o en las apariciones fantasmales del mismo protagonista de las anteriores víctimas, cuya última cosa que vieron antes de morir masacrados brutalmente fue la demoníaca máscara de su raptor, quien, si bien pierde toda imponencia que podía causar desde que lo vemos interactuar y abrirse con nuestro protagonista, desde mi perspectiva al menos, vuelve a recuperarla cuando lo vemos físicamente esperando que su nueva víctima suba para jugar con él. Es un antagonista que, a pesar de ser plano, pues no se exploran sus motivaciones, no quita el hecho de que resulte intimidante, capaz de hacer lo que sea por su mera satisfacción personal, y el hecho de que personajes como este existan en la vida real desde la década de los 70.